Amigos, seguimos jugando pelota dura allá en el Capitolio. Continúa la comisión total. La compañera Melissa Correa de las noticias se encuentra allí y nos tiene información de lo que sucede. Adelante, Melissa. Laisa, momentos de tensión se han vivido durante la comparecencia del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ante la Comisión Total del Senado. Esta vista se ha caracterizado por acusaciones contra Domenech por no decir la verdad, supuestamente, según los legisladores. Y uno de los momentos más álgidos se produjo cuando el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, le cuestionó los nombres de los accionistas de la corporación Politán que fundó Domenech y que vendió en diciembre del 2024 por $4 millones. El también director de AFAF solo se limitó a revelar el nombre de Manuel Torres. De otra parte, en cuanto a la denuncia que hizo el exsecretario de Salud, Carlos Mellado, de que se sintió presionado durante una reunión en la que participó Domenech y el exsenador Kenneth McClintock, quien actualmente trabaja en Politán a finales del pasado cuatrenio con relación al contrato de la compañía Intervoice con esa agencia. Domenech rechazó que hayan dialogado sobre la cancelación del contrato y afirmó que lo que discutieron fueron unas alegadas irregularidades en el proceso de subasta, a lo que Rivera Schatz le contestó que estaba declarando bajo su juramento. Esto es todo por mi parte. Para Jugando Pelota Dura, Melissa Correa. Gracias, Melissa, en vivo desde el Capitolio, porque allí los trabajos continúan y acá continuamos el análisis con Silmarí, Víctor Rivera, Denis Pérez, y se une nuestro panel radial compuesto por el licenciado Ramón Rosario, Jan Peña, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, el licenciado Eddie López y Luis Herrero de Puestos para el Problema. Gracias a los cuatro por estar acá. Laisa, a los compañeros y a las personas que nos sintonizan en sus casas. Bueno, han salido varios nombres, ¿verdad?, en estas vistas, pero hay uno que ha sonado constante y se trata de Ana Delgado. Ana Delgado es una funcionaria de Fortaleza, una especie de filtro, ¿verdad?, que le saca del medio aquellos contratos que estén relacionados a Politán para que Francisco Domenech no tenga contacto con ellos o no se entere de que estos contratos pues están llegando a Fortaleza. Más o menos esa fue la explicación que se dio. ¿Quién es Ana Delgado? Jan Peña, ¿quién es Ana Delgado? Mira, en primer lugar, buenas noches al pueblo de Puerto Rico. Siempre honrado de poder estar en este panel y de frente al pueblo. Respecto a su pregunta de quién es la compañera Ana Delgado, es una auditora veterana dentro del gobierno de Puerto Rico que ha trascendido varias administraciones dentro de la Fortaleza, y su función, por el expertise que tiene siendo auditora en asuntos de gobierno, atiende también esos asuntos de contratos, y es preciso pues aclarar que no es una persona inexperimentada en estos asuntos, sino es una persona que se utiliza, ¿verdad?, como un propósito particular y de transparencia, de servir como ese proceso de preintervenir. Y lo quiero plantear porque yo también trabajo en la Oficina del Inspector General y mi servicio y mi honor a todos esos empleados. Y ella viene también de esa experiencia de OIG, por eso es que el secretario de la Gobernación plantea del término preintervención, que es un término que aquellos que conocen auditorías de gobierno saben manejar. Pues mucha gente no la conoce. Por lo menos yo puedo dar fe, desde los tiempos de Ricardo Rosselló, está en la oficina del gobernador allí trabajando con la parte de los contratos. Denis. Bueno, mucha gente no la conoce hoy, pero la conocerán pronto, porque ya Tomás Rivera Schatz dijo que la va a citar. Y derecho tiene Denise, y nosotros siempre hemos sido respetuosos de este proceso, así que no tenemos duda de que en caso que el señor presidente cite a la compañera, ya tiene la experiencia en gobierno para hablar de todo este tipo de auditoría, preintervención y cualquier otro proceso. Vamos a ver lo que ha transcurrido, cómo han visto lo que han transcurrido hasta ahora en esta comisión. Mira, me parece que es importante el opening statement, el argumento inicial que hace el secretario de la Gobernación, donde Tomás Rivera Schatz le reacciona bastante fuerte cuando hace un tipo de crítica de que esto es hasta persecución, y habló de los nazis, habló de Adolfo Hitler y de otras figuras que han sido muy deplorables a través de la historia. En este caso de la señora Delgado, me parece que es el presidente del Senado la llama la del protocolo del mal en un momento dado, ¿verdad? Porque hay una cuestión que no quedó clara de que cómo es que ella conoce quiénes son los clientes viejos o nuevos de Politán para llevar a cabo esa función de filtro antes de que llegue al secretario de la Gobernación cualquier documento. Ferdinand Pérez se une a la discusión. Ferdinand, adelante. No, yo quería saber cuál, entre los cuatro compañeros, ¿verdad?, que hay varios abogados ahí,
¿Cuál de ellos entiende que ya hay base suficiente para que el Senado de Puerto Rico pueda hacer algún referido a justicia, algún referido a alguna agencia gubernamental en particular? O lo que va a venir posterior es más citaciones de otros funcionarios de gobierno para seguir escarbando y buscar la forma de que se perjure el secretario de la gobernación. Yo no creo que la finalidad de la vista sea que haya un referido a alguien preso, sino que se le dé transparencia. Se le hizo algunas preguntas particulares ahí. Yo creo que, lo que levantaba más preocupación era la transacción de la venta de Politán, donde la que él fundó y era dueño. Le hicieron las preguntas, el Senado cumplió con hacer las preguntas que tenía que hacer. Y la persona que estaba deponiendo contestó las preguntas. Si el hecho era, que es lo que se había especulado, que él era un socio silente, que él cuando se fuera del gobierno iba a tener de nuevo las acciones, por lo menos lo que él contestó allí bajo juramento es que no tiene esa atadura económica con Politán hoy, luego de haberse desvinculado en diciembre del 2024. Si alguien tiene información de que eso es falso, pues eso puede ser un perjurio, pero si no está esa información, contestó su desvinculación con la corporación. Sí. Denise. Yo honestamente siento que el hilo conductor de toda la vista fue la falta de rigor que estamos viendo en la administración de Jennifer González. Aquí hay un universo donde Francisco Domenech, el segundo día que juramenta como secretario de la Gobernación, emite un memorando interno de secretario de la Gobernación diciendo: yo vengo de Politank, esta es la lista de los clientes de Politank, cualquier asunto de Politank hoy en adelante lo atiende fulana, mengana, sutana, así funciona. Cuando él dice bajo juramento que es un proceso ad hoc, que él da órdenes verbales, ya uno entiende porque en este gobierno las cosas no salen, las cosas no funcionan, las cosas no se mueven, porque es que ni lo más serio, lo más importante, la ética, la confianza pública, lo hacen sin rigor, lo hacen a lo loco. Pero pregunto, Eddie, o sea, cuando el presidente del Senado trae la declaración jurada de Mellado. Sí. Esa parte es importante, Ferdinand, porque hay tres instancias con los fondos de salud, con los fondos de educación y con los fondos de recuperación en el COR 3. Aquí había transacciones electrónicas, aquí había fondos federales, aquí pudiera haber intervención en el comercio interestatal. Tres cosas que le dan jurisdicción al gobierno federal, además del gobierno estatal, de entrar a todas las figuras ética, inspector general, FBI, todas esas figuras pudieran tener algo que decir con lo que aquí, pero hasta ahora no parece haber ese hilo conductor en lo que decía el documento ese 1572, las 15 páginas con las 72 preguntas, que hubiera ofrecido algo más allá. Pues entonces la pregunta a hacer para ti y para los demás es si además de Ana Delgado, el doctor Mellado va a ser una de las personas que inminentemente va a ser citado también a esta investigación. Yo no vi nada incompatible. La declaración jurada de Carlos Mellado y la leí. Básicamente dice que Francisco Domenech le llega en una reunión, cosa que él aceptó, Francisco Domenech lo acepta hoy, a Carlos Mellado, no como secretario de la Gobernación, no era secretario de la Gobernación, de hecho Carlos Mellado era secretario de Salud. En el 2024 va como funcionario de Politán en representación de unos clientes a atender unas deficiencias que se habían señalado en el proceso de subasta. Y que Carlos Mellado dice en su declaración jurada que se sintió intimidado. Y que Carlos Mellado aún así hizo lo correcto y no dejó sin efecto el proceso de subasta. El asunto es que ¿Cuál es el delito ahí? O sea, la pregunta y el hecho ¿cuál es el delito? Que Carlos se sintió intimidado. Pero lo cierto... Yo me puedo sentir intimidado con una pregunta tuya, eso no hace que tú cometiste un delito. Pero obviamente el presidente del Senado está escuchando a una sola parte, que en este caso es el licenciado Domenech. Y mi pregunta es: ¿procede entonces que el Senado cite, como piensa citar a Delgado, al doctor Mellado para que dé su versión? Abrió la puerta. Abrió la puerta, por eso que lo estoy preguntando. Y siendo honesto y contestando su pregunta, ya que pues tengo la oportunidad de elaborarlo. Lo cierto es, Ferdinand, que no. Aquí se genera una expectativa respecto a la vista de comisión total. El secretario de la Gobernación lleva más de 6 horas respondiendo una y cada una de las preguntas que se le ha hecho. Claro, siempre va a haber personas que no le van a satisfacer las contestaciones, pero lo cierto es que ustedes que tienen experiencia en gobierno y son abogados litigantes, cuando usted tiene un señalamiento ético o un posible conflicto de interés, usted no espera 16, 15, 14 meses para señalarlo y muy a conveniencia. Yo los escuché. Lo cierto es que tiene que entonces poner en entredicho esa alegación porque radica la declaración jurada durante la mañana. Hayan pasado 15 horas, 15 días, lo cierto, 15 meses, 15 años. lo que pasa es que si es verdad,
muy acomodaticio porque si se hace... Al secretario de Asuntos Públicos que aquí hubo un tema, y si me permiten una frase en inglés, del mercadeo y la consultoría, que es under promise and over deliver. Usted no prometa demasiado para cuando entregue el producto o el resultado, cumpla o sobrepase las expectativas. Aquí se crea una expectativa gigante y honestamente, más allá de los momentos tensos, el intercambio al comienzo y esa parte de Politank, realmente aquí no hubo nada nuevo. Todavía. Dejando a un lado el tema de Mellado, la explicación que da el secretario de la Gobernación sobre los 4 millones, cómo él vende la compañía, quién se la vende, y todo este interrogatorio que le hace el presidente del Senado. ¿Hay base ahí ya para citar más gente, para citar quizás al que acogió la compañía nueva? ¿Hay señalamientos ahí serios? ¿Hay oportunidad de referirlo a alguien para que investigue más? ¿O tampoco ven ahí posibilidades de que esto vaya más allá? La contestación es, si el presidente del Senado, que ya adelantó y abrió la puerta incluso con Manuel Torres, que es la persona que se coge algo, lo puede hacer, es parte de su función investigativa. Que si Domenech dijo algo que es mentira o a juramento, eso puede crear un referido a justicia por perjurio. Pero que él habló de la desvinculación de él con Politank. ¿Qué más da si Politank tiene, con lo que él dijo, si lo damos como cierto bajo juramento? Si tiene 5, 10 o 15 contratos, si no tiene ningún beneficio adicional a la venta que hizo en diciembre del 2024. ¿Hay una desvinculación real? Bueno, lo que él expresó es que sí. Si tú o alguien tiene evidencia en contrario, pues estamos hablando de un peligro. No, pero es que él se le pidió, a él se le pidió evidencia y allí, bueno, él dijo que él había vendido sus acciones y que había salido del propio dinero de él, que había comprado las acciones, los 4 millones. De la corporación. Ventas de acciones a la propia corporación, eso pasa todos los días en las corporaciones aquí. ¿Y entonces quién es el dueño? ¿Quién es el dueño? Que la corporación. Pero si él no identifica al dueño. Las corporaciones permite que la accionista sea la propia corporación. Por eso, pero quiero preguntarle. Tú me pagas por las corporaciones y tú te quedas con los pasivos y todas las deudas de esa corporación. Y yo me quedo tras bastidores. Si no le quieres creer y piensas que mintió, pues eso tiene que ser justicia, más nadie. Más allá de lo técnico, Jan Peña, usted es abogado, usted es litigante, todos son abogados, son litigantes. Yo no. Y en la mayoría del pueblo de Puerto Rico no. Y la gente quiere saber si ustedes de verdad pueden decirle que creen que él no sabe quién es el nuevo dueño de Politank. Mira, es buena pregunta, Denise. ¿Y qué dijo? Dijo que Manuel Torres tenía unas acciones y que la corporación tenía algunas. Y que la corporación tenía otras. 2 acciones. Yo te puedo asegurar, Sidmari, que hay muchísimas corporaciones. Aquí está Anabel. Pero ¿por qué no pueden decirme el nombre de la persona a quien yo le vendí la corporación? Si me permiten contestar, con mucho gusto podemos aclarar el asunto. Lo cierto es que aquí se ha buscado, ¿verdad?, un discurso respecto a qué pasó con Politank, y él ha estado contestando, y él ha estado distinguiendo. Y recuerden que el licenciado Francisco Domenech, no como discutió un medio, no únicamente tiene un bachillerato, es una persona admitida a la práctica también, ha ejercido su profesión, y voy a dar un poco rápido, él está consciente del perjurio, así que si él dijo bajo el Senado de Puerto Rico, ante el senador y presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, juramentado, sabiendo las consecuencias que tiene su profesión legal, el perjurio, y contestó las preguntas. Bueno, una cosa es la narrativa que quieran llevar, eso es cierto. El que tenga pruebas, que vaya al tribunal, entonces. Alguien puede pensar de que es creíble, de que sin 4 millones de pesos y después no haya ninguna promesa de que le va a ir bien a quien haya invertido. Esto es fácil, el que tenga pruebas puede ir al tribunal y no ha pasado, no han ido. Lo que implica que esto sigue, y yo creo que eso es lo peor para el gobierno del PNP ahora mismo, porque esta novela no se acabó hoy, esto fue solo un capítulo de algo que va a continuar. Definitivamente esto sigue, y de hecho Jorge Colbert nos va a traer un análisis legal de lo que pudiese estar pasando próximamente. Adelante, Jorge. Mi dinero. Así es, Laisa, las interrogantes y las repercusiones legales sobre las declaraciones del secretario de la Gobernación levantan preguntas sobre esta telaraña de asuntos corporativos y además la posibilidad o no de delitos y de testimonios. Para hablar de eso tenemos al licenciado Fran Torres Viala, abogado criminalista y constitucionalista, para hablar sobre ese andamiaje corporativo, y vamos a hacerlo de manera más simple para que usted pueda entender realmente de qué se trata todo esto. Vamos a una pausa y regresamos en unos segundos, no se retiren.